¿Sabías que este volcán esconde rocas formadas bajo presión extrema? Todo comienza con una pregunta. ¿Qué fuerza te impulsa a seguir subiendo? Soy Connie Díaz, docente universitaria en Ciencias Básicas y senderista de fin de semana. En este canal, la ingeniería y la naturaleza se unen para enseñarte a superar tus propias cumbres, tanto académicas como personales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Salones y Senderos. Quiero compartir con ustedes un proyecto en el que he estado trabajando hace muy poco tiempo y lo he hecho con especial cariño y mucha pasión. Les platico. Soy ingeniero de profesión y docente por convicción. Tengo ya más de 25 años en el medio académico universitario y los fines de semana hago senderismo. Entonces, he buscado la manera de conectar estas dos grandes pasiones que mueven mi mundo. Y siento que lo he logrado porque la montaña y el aula son paisajes distintos donde practicamos lo mismo, el arte de no rendirnos. Eso me llevó a pensar en un método académico para poder trabajar con mis estudiantes y llegar a ellos accionando un aprendizaje significativo y constructivo. Este método lo he titulado Argumentum by Levana. Y ustedes dirán, ¿Argumentum by qué? Déjenles explico. La palabra argumentum significa razonamiento utilizado para probar o demostrar algo, basado en los hechos científicos que buscan la verdad. Levana, en hebreo significa blanca como la luna, y lo utilizo asemejando las cumbres blancas de las montañas. Entonces, Argumentum by Levana utiliza analogías de montañismo para dominar materias técnicas. ¿Es posible esta simbiosis? Desde luego que sí. La naturaleza es proveedora de los saberes. Y como dice Marie Curie, nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Este método está basado en lecturas de relatos cortos, en donde los protagonistas están relacionados de alguna u otra manera con los estudios académicos y el montañismo y el senderismo. Y pensarán ustedes, ¿qué de novedoso es este método si solo es leer y comprender conceptos técnicos? Bueno, se trata también de vivir lo que la naturaleza nos provee, como cuando el alpinista tala sus propios peldaños en la roca viva. Es recorrer los senderos y ser protagonista de sus propias cumbres. Es aprender a observar en este mundo de inmediatez. Es regresar al origen y retomar la calma. Es dar comienzo al proceso creativo. He escrito mi primer relato titulado Tres Cumbres y lo he firmado con el seudónimo de Levana Díaz. Por este medio les compartiré un fragmento y en la caja de comentarios pueden encontrar el relato completo en sus diferentes versiones. También podrán encontrar la liga para mi página de Facebook y de mi canal de TikTok. Además, iré compartiendo presentaciones en donde descubran las analogías y explico cuáles son las aplicaciones prácticas de los diferentes conceptos técnicos. Te das cuenta que este canal tendrá dos vertientes. Si eres estudiante, encontrarás diapositivas en donde generarás un aprendizaje significativo porque te iré explicando conceptos técnicos, su aplicación práctica en las diferentes áreas, pero sobre todo voy a añadir casos de estudio en donde podrás adentrarte al mundo del senderismo en la búsqueda de la verdad. También, si eres docente, podrás encontrar nuevas técnicas y herramientas para poder impartir tus clases. Ahora compartiré un fragmento de mi relato Tres Cumbres. Espero que sea de su agrado. Entre empujones me abrí paso y pude ver mi apellido en esa larga lista de alumnos. Caminé presuroso hasta el tercer piso del edificio más lúgubre de toda la facultad. El edificio de angustias y quebrantos, el edificio de ingeniería, tan grande como el miedo que sentía por haberme inscrito con el más temible maestro de ciencias que existía en toda la universidad y que acostumbraba a solicitar con antelación el aprendizaje a tratar. Ingresé al salón y observé que todos los pupitres estaban ocupados. Un escalofrío me recorrió al sentarme en el único disponible, justo frente al escritorio del profesor. Atemorizado, inhalé una bocanada de aire intentando relajarme. Mis compañeros me habían contado que el maestro era muy estricto, no toleraba errores y que resultaba casi imposible aprobar su materia, lo que significaba una baja temporal de la carrera. Mi lucha por ingresar a la facultad empezó desde que me encontraba en la secundaria cuando comencé a forjar mi sueño de ser ingeniero. Día a día y paso a paso fui trabajando en lograrlo. Sin embargo, estaba sentado ahí, con gran inquietud esperando al gran profesor encargado de impartir la clase de ciencias geológicas.
Había repasado el tema y en mi mente revoloteaba una terminología rara que no lograba comprender. Un crujido me provocó un sobresalto, era la puerta que se abría lentamente. El silencio se hizo absoluto. Un hombre alto, fornido, de piel cobriza, de ojos negros y profundos se hacía presente. Su andar sigiloso pero firme, generaba respeto. Dejó un par de libros sobre el escritorio y se dirigió al auditorio. Jóvenes, bienvenidos a la clase de ciencias geológicas. Están por iniciar un viaje por el mundo de una de las disciplinas más hermosas que existen en la ingeniería y de ustedes depende si la toman con el respeto que se merece forjándose como profesionistas de excelencia o siguen su camino a la mediocridad. Sus palabras golpearon mi pecho, una gran presión se arraigó en mí. ¿Presión? No era el tema del día. Intenté distraerme. ¿Qué podía pasar? El maestro caminaba de un lado a otro, con la lista de asistencia en una mano y el bolígrafo en la otra. Intentaba no mirarlo. Sentía que, si lo hacía, llamaría su atención y entonces el siguiente paso significaba morir. Se dio comienzo a la sesión con un largo discurso sobre la formación de rocas y minerales y la influencia de la presión atmosférica en los procesos geológicos. Súbitamente, el profesor se detuvo, miró a su alrededor y cuestionó elevando el volumen de su voz. ¿Qué es la presión? El silencio se apoderó de la situación. Nadie atinaba a contestar. De acuerdo, les haré otra pregunta. ¿Cuál es la montaña más alta de México? Se escuchó un susurro colectivo. El Pico de Orizaba, profesor. Me atreví a contestar. Es correcto, dijo el maestro con voz vehemente. ¿Sabían ustedes que la altura sobre el nivel del mar es de 5.636 metros y que ocupa el 7º lugar en prominencia a nivel mundial? Todos lo mirábamos asombrados sin saber qué decir. El profesor tomó una tiza y empezó a dibujar una gran montaña en forma de cono escribiendo rápidamente signos, literales y fórmulas, sin cesar. Una vocecita tímida surgió entre los pupitres. ¿Usted lo conoce, profesor? Interrumpiendo abruptamente aquellos jeroglíficos en el pizarrón. El profesor lo miró y soltando la tiza respondió. No, conocerlo se ha convertido en uno de mis más grandes anhelos y un reto personal. Sus palabras timbraron mi alma. El gran maestro, pese a su severidad, era humano y frágil. Su nostalgia se permeó con la calidez del aula acariciada del sol que empezaba a penetrar a través de la ventana empujada por el viento otoñal que liberaba mis pensamientos. Un destello del pasado invadió mi mente y trajo a mi presente esa gran aventura cuando conocí aquel coloso enclavado en los límites de Puebla y Veracruz. Recuerdo que eran las 2 de la madrugada, cuando en el refugio Piedra Grande frente a la cara norte, emprendí mi andar, lento pero constante apoyado de mis bastones, recorrí el acueducto, pasando por los arenales y los nidos, para concluir en los laberintos a las faldas del glaciar de Jamapa. Direccioné mi lámpara frontal sobre unas rocas que asemejan una enorme maraña infinita de caminos entrecruzados. Mis ojos se dirigieron inútilmente a la imponente mole tratando de vislumbrar la salida, mi respiración se hizo presurosa y un temblor formó parte de mi piel. Mis manos, protegidas por gruesos guantes, estaban entumecidas y torpes, no atinando a sostener aquellos fragmentos de roca volcánica de formas caprichosas que los vientos del norte suelen acariciar. Intenté relajarme sentándome en las escorias del antiguo volcán para deleitarme del hermoso cosmos cubierto de estrellas. Una sensación de cercanía colonizó mi mente olvidándome por un momento que estaba a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas bajo cero. Miré a mi alrededor y vi a unos pequeños ratoncitos salir de su escondite y rodear mi mochila buscando alimento. Una ráfaga azotó las rocas, primero con un silbido agudo y luego con un estruendo ensordecedor, estremeciendo mi cuerpo. Tenía dificultad para respirar y un dolor en mi tórax hizo presencia sofocante. Los ratoncitos danzaban con la música del viento junto a mi mochila, los miré y caí en cuenta que, como ellos, yo era nada ante tan imponente montaña. Aspiré y exhalé lentamente buscando regular mi respiración. Cubrí mi cara, tratando de calentar el aire que inhalaba. Un rugido del viento me hizo levantar y perdiendo el equilibrio, resbalé estrepitosamente sin poder ver hacia dónde me dirigía. Un grito sofocado brotó de mi garganta frenado en el borde del abismo. El aire ardía en mis pulmones mientras me impulsaba de brazos y rodillas, intentaba ascender, solo para resbalar una y otra vez, hasta que la gravedad, como un juez sin apelación, decretaba mi caída. Mi mente me gritaba, tú puedes lograrlo, no desistas. Sin embargo, el valor parecía abandonarme. En un giro inesperado, el vendaval se alzó con suavidad, rozó mi piel,
antes de convertirse en un empujón firme que me enderezó y entonces una sensación de quietud se coló en mis venas. Solté un suspiro, elevé los brazos y entrecerrando los ojos apenas pude percatarme que los ratoncitos seguían ahí, como fieles testigos de mi renacer. Caminé con cautela y a pasos firmes comencé el descenso apoyado en los bastones como lo hacían mis antepasados usando el bordón. El cansancio resultaba evidente, pero la motivación para continuar era más fuerte. La falta de aire cedió y esa sensación pectoral se esfumó. El sol se asomó en el horizonte y pude vislumbrar un amanecer alucinante tan cercano como nunca lo había visto, generando en mí un ánimo indomable para descender con energética soltura. Fue entonces cuando el refugio Piedra Grande se presentó ante mis ojos. El profesor hizo un ruido impaciente, me miró y preguntó: ¿Usted desde cuándo decidió ser ingeniero? Su pregunta me trajo de vuelta al presente. Desde la secundaria, respondí con seguridad y semblante tranquilo. El profesor dejó caer la tiza sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Y en todos estos años nunca sintió el peso de las fuerzas que condicionan sus decisiones? La presión atmosférica, por ejemplo, es la fuerza del aire sobre la superficie terrestre. ¿Cree que esa fuerza que comprime el aire afecta a nuestro cuerpo? Por fin lo había entendido. En la altitud de las montañas, donde el aire se enrarece, cada inhalación se convierte en un desafío. La disminución de oxígeno obliga al cuerpo a desplegar sus mecanismos de supervivencia. Los pulmones se expanden con avidez, el corazón acelera su ritmo y hasta la sangre altera su composición para transportar cada molécula disponible. Era la máquina perfecta del cuerpo humano, adaptándose a un medio hostil como un alpinista que tala sus propios peldaños en la roca viva. El profesor recogió la tiza y, antes de volverse al pizarrón, sostuvo mi mirada. Por un segundo, vi en sus ojos el mismo abismo que había enfrentado en el pico de Orizaba. La presión, joven, no es enemiga del ingeniero. Es la fuerza que esculpe sus cumbres. Sus dedos, manchados de polvo blanco, acariciaron el contorno de la montaña dibujada en el pizarrón, como si trazara el perfil de su propio anhelo. Y entonces, por primera vez, el aula ya no me pareció tan sombría. Vislumbrando que ni las paredes desnudas, ni los temas indescifrables, ni siquiera la mirada implacable del maestro lograron resquebrajar la firmeza forjada en las faldas del volcán. Aquella madrugada de vértigo y ratones danzantes me había revelado una verdad: el miedo se vence con la misma paciencia con la que el viento labra las cumbres. Y esta vez, no lo olvidaría. Tres Cumbres es mi primer relato escrito en el marco del taller Acercamiento a la escritura de cuento, impartido por el maestro Fernando Chequeiván, con una duración total de 27 horas en la modalidad presencial. La lectura del relato se efectuó el día 2 de mayo del 2025 en la casa del poeta Ramón López Velarde. Te invito a que leas o escuches el relato completo que encontrarás en la caja de comentarios y agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete y dale like. Será de mucha ayuda para generar más contenido. Recuerda que de este relato se van a desprender algunas presentaciones en donde explico y veo aplicaciones de los conceptos técnicos involucrados que seguramente te serán muy útiles para tu vida académica. Así que, ¿listos para el ascenso?